Bueno, buenos días. Es evidente que ustedes a estas alturas del día han tenido ya algunas pérdidas. La primera, Patricia Bárcena, servidor, pierden claramente con el cambio. Esto se lo tengo que decir, porque si no, no sería honesto. Yo soy lo que se llama en términos taurinos un sobresaliente, así que no esperen demasiado. El sobresaliente es aquel que viene a sustituir a última hora al espada principal, así que sean benévolos conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, en nombre de la institución del Defensor del Pueblo y muy especialmente de Patricia, ha surgido una cuestión personal que nos ha estallado cuando veníamos para acá. Creo que no será nada importante ni nada serio, pero lógicamente hay que estar. Y entonces, bueno, pues para eso están los sufridos jefes de gabinete como el que le habla, que últimamente pues no pasa por sus mejores momentos, si lo piensan, ¿no? Para nosotros, para la institución del Defensor del Pueblo y para quienes, empezando por Ángel Gabilondo, Patricia, Teresa, su adjunta, y para quien le habla, es un honor conectar con ustedes, en cierto sentido, porque están ustedes y porque existen ustedes, podemos nosotros hacer parte de nuestro trabajo, porque si no, no nos llegarían quejas. Y este es uno de los ámbitos en el que venimos a hablar hoy, donde eso es verdad a cabalidad. Si nosotros nos sentamos en nuestro edificio precioso que nos pone Patrimonio del Estado a nuestra disposición para poder hacer nuestro trabajo, esperando que nos lleguen determinados tipos de quejas, muy pocas o ninguna van a llegar. Eso ocurre en determinado ámbito y este de la inclusión financiera es uno donde se produce esa realidad, esa especie de suerte de principio de Mateo, que se han trabajado ustedes en intervención social, lo tendrán muy presente, o sea que está basado en la frase del Evangelio de San Mateo, al que más tiene, porque al que más tiene se le dará y al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Pues esa frase terrible, que explica tantas cosas en intervención social, también es de plena aplicación aquí. Por alguno de estos motivos, en un momento dado, la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, se planteó, oye, las cosas están cambiando, aquí está pasando cosas que veíamos que podían pasar, pero que se han acentuado un tiempo a esta parte y tenemos que darle a esto una mirada. ¿Cómo damos nosotros esa mirada? Les decía antes, si ustedes no están, si no están entidades como ustedes, las quejas no llegan. No nos podemos quedar en las quejas, vamos a reflexionar. Y el fruto de esa reflexión fue el informe que acabó llamándose Retos de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables. Decía antes, esto de personas vulnerables, consumidor vulnerable, no me gusta. Bueno, es que muchas personas son vulnerables. Voy a ser políticamente incorrecto. Todos vamos a ser o somos vulnerables en algún momento, en algún aspecto de nuestra vida. Y con estas cuestiones de las que estamos hablando, lo somos y lo vamos a ser. Porque el ritmo de aceleración de determinados procesos, fruto de la digitalización, pero no solo, también fruto de la cuenta de resultados de las entidades bancarias, legítimo, pero real, lleva a que todos podemos caer en una situación de vulnerabilidad. Esta misma mañana, por circunstancias que no vienen al caso, una persona absolutamente fuera de sí, pues se tenía que enfrentar a una estafa digital. Es una persona con varios títulos universitarios, que lo que más le dolía es que haya podido caer de manera tan artera. Y esto, nosotros tenemos un servicio 724, nos ha entrado, bueno, casi hemos tenido que hacer más de psicólogos que de juristas, que es lo que se supone que somos, pero bueno, primero es calmar a la gente, ¿no? Primum vivere de inde filosofare, pues primum vivere de intentar ayudar, o al menos no estorbar. Entonces, esta es una condición en la que tenemos que reflexionar todo. Porque no es verdad que los vulnerables sean los otros, no es verdad que los vulnerables sean los pobrecitos, o los viejecitos, o los extranjeros, esos son los vulnerables, vamos a llamarlos con caché, típicos, los de toda la vida. Hoy, ante determinadas realidades, vulnerables somos todos y vamos a serlos todos en alguna medida. Ciertamente no será igual el nivel, ahí entraremos en una cuestión de niveles, pero eso no nos hace menos vulnerables. Y no obliga a los poderes públicos, que ahí es donde entra el Defensor del Pueblo, a darle una pensada a esto. Porque esto es lo que a nosotros, como gran reflexión, y dirán, pues han descubierto ustedes el Mediterráneo. A veces
se hace un informe para descubrir el Mediterráneo a las 3 de la tarde, ¿eh? O sea, esta es la gran reflexión que nosotros hacemos. Que vamos, como en tantas cosas en la historia, con ruedas de distinto tamaño. ¿Y qué pasa uno cuando va con ruedas de distinto? Que se nos escora la moto, iba a decir la bici. Pues la bici se nos escora más todavía. Porque las ruedas no están bien alineadas, no están bien calibradas. Porque hemos decidido legítimamente y por muchos intereses legítimos y adecuados ir a una bancarización de la sociedad, pero se nos ha olvidado que esa bancarización lleva aparejada, y en un contexto además de gran seguridad y de grandes intereses que proteger legítimos, como son la lucha contra el tráfico de capitales, contra el fraude, contra el terrorismo, contra tantas cosas que se asocian al movimiento internacional de divisas, pero se nos ha olvidado que esa bancarización deja afuera a gente. Bien por falta de capacidad, bien por falta de visibilidad humana y social, que es lo terrible. Si tú hoy no tienes una cuenta, estás muerto civilmente. No es una exageración, es una realidad. Que se lo digan a tantos inmigrantes irregulares, como nos encontramos. Y dirán ustedes, y será verdad, no, si para eso están las cuentas de pago básicas. Bueno, según y cómo. Según y cómo. Porque las cuentas de pago básicas están hechas bajo unas premisas que no casan bien con el principio de realidad. Y además entra un segundo elemento, que es la SEPLA, o sea, la protección de la lucha contra el fraude, de la protección de capital, y de la lucha contra el terrorismo. Y entonces, claro, llegamos a una situación en donde el sistema no encaja. Pero no encaja hasta niveles que acabamos consiguiendo aquello que pretendemos evitar. Es decir, como nos ponemos tan estrictos en la apertura de una cuenta, lo que estamos haciendo es invitar a la gente a irse a la banca en la sombra. ¿Y quién usa la banca en la sombra? Pues personas que necesitan estar en la sombra. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Bueno, algunas de estas cuestiones y la constatación, porque claro, me dicen ustedes, ¿tienen quejas de esto? Sí, las tenemos, pero si yo hago un examen de estos de inteligencia artificial, que ahora es una cosa muy lucida, hago un examen de las quejas que nos llegan, me pasa lo mismo que si hago un examen de las quejas que nos llegan en materia de discriminación, que son muy pocas, prácticamente ninguna. Primero, porque es difícil saber que uno lo están discriminando. Segundo, porque la gente no quiere ser discriminada. Y tercero, porque cuesta explicar la realidad, porque la realidad se ha complejizado. Y a veces muchas personas no saben lo que le está pasando. Se hacen una composición, un relato, por decirlo en términos de hoy, que no es exactamente lo que le ocurre. Añadirle a esto dos fenómenos paralelos: la digitalización del negocio bancario y la verbalización, es decir, la huida del documento. No, si tú vienes a mí y yo no te doy un papel porque tengo una barca muy cercana, pues si no te doy un papel, ¿cómo vas tú a recurrir si no te abres una cuenta de pago básico? ¿Qué ocurre? Que la gente que está en mejores condiciones de renunciar a eso es cuando va acompañada por una entidad de apoyo social. Pero es que esa gente le abren la cuenta de pago básica, claro. Y no son problemas. Y no es el problema. Y cuando nosotros vamos al ministerio y le decimos, bueno, muy bien, todo esto está muy bien, pero mire, según los datos de las entidades que más están en calle, nos dicen que tendría que haber un número de cuentas de pago básica importante. ¿Por qué? Porque tomamos, por ejemplo, la gente que está ahí en INMV, la gente que está con renta de inserción en sus diversas acepciones. Es decir, hacemos esto y vemos que, sin embargo, usted, ¿cuántas cuentas de pago básica tiene? Es que no lo sé. Ya, pues no sé, pues mire usted de saberlo. Este informe que hoy le vengo a comentar se ha demorado hasta 18 meses porque no hemos sido capaces de establecer el número de cuentas de pago básicas existentes. Y nos daba coraje salir con el informe sin dar ese dato. Y al final dijimos, mejor que haya informe sin el dato a que no haya informe porque no hay dato. Es así de simple, ¿no? Bueno, nosotros nos planteamos las clásicas cuestiones de la exclusión financiera, que no exclusión vinculada a la valoración por perfiles,
la exclusión incluida a las condiciones, al coste o al marketing, y nos centramos en la pura accesibilidad, o sea, la pura acceso a una cuenta. Bajo la premisa que les decía siempre, si tú no tienes una cuenta, eres un muerto civil. Perdón que sea tan categórico. Estos son las historias contadas. Y les decía, ¿tenemos quejas de estas? Sí, tenemos quejas, pero tenemos que escarbar, porque eso no es evidente. De las 3.500 quejas que ha habido en la última, más o menos, 3.475 está en el informe, que ha habido en la última década, la inmensa mayoría no nos venían a plantear problemas de exclusión financiera explícitamente. Se deduce del problema. ¿De qué son? De pensionistas, de extranjeros en situación irregular y últimamente de personas del mundo de lo que hemos llamado la España vaciada, vacía o vaciada, que de las dos hay, ¿vale? Pero la mayoría no te contaban, es que yo estoy excluido financieramente, ni no, te ponían problemas de su pensión. Oiga, es que, una muy típica, es que se han cargado la libreta de ahorro y yo ya no sé cuánto cobro y yo ya no sé cuánto tengo y yo no controlo porque la libreta era el elemento esencial en el que yo controlaba mi salud financiera. Y ahora yo esto, que dice el banco que lo tiene. Una de las cosas que estuvimos trabajando y vimos es el doble rasero. Que yo tenga, y claro, llega la patronal bancaria y dice, no, si nosotros hemos hecho grandes esfuerzos de inclusión financiera. Tenemos los bus, tenemos todo el periplo, tenemos agentes, tenemos... no, si todo eso es verdad. Pero ¿qué ocurre? Que la gente, hombre, para coger dinero vale que valga. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno tiene una cuenta, a la cuenta se asocia toda su vida, toda su solidez financiera. Y entonces, si tiene que pedir un crédito, esto ya no lo quiere pedir en el bus banco. Esto ya no lo quiere pedir por cuestiones digitales. Esto quiere a alguien que le ponga carita, porque está hablando de las cosas de comer, y las cosas de comer son muy importantes. Y esto le pasa a las personas de cierta edad, desde luego de 50 y tantos para arriba es evidente, pero de porcentajes de 2/3 a 1/3. Pero les pasa también a los de menos, entre otras cosas porque hay una percepción social creciente de precarización del negocio digital, de que me quedo in albis, como pase algo mal, como yo le dé la tecla. Y la tecla vaya donde o haya puesto lo que es o lo que deja de ser, tenemos un problema. Y ahora vete tú a reclamarlo, sabe Dios dónde. ¿Vale? Esa es la percepción que, de algún modo, nos llevó pues, a identificar determinados colectivos, y el informe del que le hablo pues identifica evidentemente personas mayores, muy asociados. Piensen, por ejemplo, que en España hay más de 10 millones de pensiones públicas. La nómina de las pensiones públicas cada mes, las 14 nóminas, son 10 millones de personas. 10 millones de nóminas. El porcentaje de hace años, no es actual, de nóminas que no se pagan, o de pensiones públicas, que no se pagan por cuenta bancaria, es de 300 sobre 10 millones. ¿Vale? Pero no piensen solo en eso. A nosotros nos han llamado interventores de municipios que, por la confidencialidad que debo, no puedo decirles cuáles son, diciendo, y técnicos de sociales, diciendo, mira, es que estamos concediendo ayudas de emergencia, que se supone, se las conceden los municipios, como saben, y son pues las de primera necesidad, pues para pagar que me falta la luz, que me van a cortar el agua, que tengo un problema, que tengo una necesidad imperiosa de comida y hay que... Ese tipo de cuestiones, y el interventor ha dicho, sí, todo está muy bien, pero o usted me aporta una cuenta o yo no le doy la ayuda porque incumplo las normas sobre trazabilidad de los pagos. Es a lo que me refería al principio, con esa dualidad sustancial entre un sistema que queremos que sea muy sólido, muy trazable, que, bueno, como saben, cuando hay un profesional de por medio no se puede hacer un pago monetario si no es inferior a 1.000 euros. Es decir, todo eso y la realidad que se ha dejado fuera a gente y que no ha contemplado las peculiaridades de grupos muy importantes. ¿Cuántas personas están en situación irregular? Pues hombre, obviamente como están en situación irregular no lo podemos afirmar de manera categórica, pero vamos, calculen ustedes por encima de 300.000, 400.000 seguro. En un cálculo conservador, se lo aseguro. ¿Vale?
Entonces, y me dirán, no, si eso ya está resuelto con la directiva de cuenta de pago básica. Pero claro, no olviden una cosa, la directiva de cuenta de pago básica dice a una persona que haya sido sometida a un procedimiento de devolución o expulsión y que por razones jurídicas o materiales no haya sido expulsado, no se haya ejecutado ese procedimiento. Bueno, sobre el papel está todo resuelto. No, muy bien. Pero llegamos al banco y el banco dice, no, acredíteme usted que por razones jurídicas o materiales... Primero, ¿de dónde saca usted el dinero? Pues oiga, ¿cómo el del chiste? No, de lo irregular, si estoy trabajando irregularmente, hombre, ¿cómo le voy a traer un papel? Si es que esto es evidente. Segundo, acredíteme usted que no se le puede expulsar. Pero oiga, no me ve que estoy aquí. O sea, entonces, añadirle a eso que España incumple la directiva de retorno y no da a esas personas un documento de que su expulsión es material o jurídicamente inejecutable de manera temporal. Con lo cual no tiene nada. ¿Usted quién es? Pues hombre, si tengo pasaporte lo puedo acreditar, si no, pues soy yo. Ya, pero ¿usted quién es? Yo. Y pues me conoce aquí este señor, pero ya está. Y si tengo pasaporte, no, tráigame usted el papelito. O sea, ¿de dónde gana? Origen de los ingresos. Nómina, no. Entonces, pues no sé, el papel que me dan cuando termino la obra, o en el ámbito temporal o donde sea, ¿no? Como temporero. Y luego, tráigame el papel de que no se le puede ejecutar su expulsión por razones jurídicas o de hecho. Que no deja de ser kafkiano, pero ya no me ve aquí. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿y no será mejor que estas personas tengan una cuenta? En cualquier caso. ¿Y no será mejor, como le hemos recomendado a la Administración, decir, oiga, no pues se ponga usted tan estupendo con el control preventivo y haga un control ex post? Si este señor efectivamente se dedica a hacer transferencias a lugares complejos, a medios de pago como un jagualador o cosas de este tipo, vale, pues actúe usted, pero no haga esto porque es más catar mosca a cañonazo y porque directamente está empujando a esas personas a esa banca en la sombra, que es lo peor que nos puede pasar. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué nos hemos planteado? Bueno, pues lo primero, empezamos por el principio, la declaración como servicio económico de interés general de determinados servicios y prestaciones bancarias. No es compatible que todos los impuestos, las tasas, las sanciones, todas las cosas habidas y por haber se paguen por bancos y los bancos cada vez tengan menos atención. No, es que usted tiene una APP muy empática, no sé qué. No, bueno, mire usted. Primero, esto es como lo del reciclaje. Todos estamos de acuerdo con el reciclaje. Pero usted me está obligando a dedicar la mitad de mi casa a reciclar. Y una de dos, o esto lo hacemos razonable, o va a quebrar, o segundo, me paga la mitad de mi casa. Porque es que, claro, la estoy dedicando a fines muy sociales, pero que esto no puede ser. O sea, tiene que haber un equilibrio razonable, lógico, en una condición ciudadana. ¿Vale? Y este es uno de los elementos donde lo vemos clarísimo. Y además, y muchos países han sido muy conscientes de la relevancia social, económica y diría que hasta institucional del sector bancario. Y lo hemos financiado y lo hemos salvado con nuestro dinerito. Entonces, es muy razonable que ahora las tornas se echen las cuentas y se vea cómo se puede devolver parte de lo que se ha hecho, nos parece a nosotros. La regulación de las cuentas de pago básica, una de las cuestiones que parece tal es, al final, ¿qué ocurre? Que la legislación es tan potente en materia sancionatoria que jamás se aplica, con lo cual es inoperativa. O sea, si se sanciona a una entidad por no abrir una cuenta de pago básica, las sanciones son muy graves y son las sanciones de ordenación bancaria, de la legislación de ordenación bancaria. No se pueden, ustedes que están de Granada. ¿Qué ocurre? Que el regulador, que es el Banco de España, no en su función tutelar general, sino ya la propiamente sancionadora, jamás aprecia que hay un hecho sancionable, un hecho punible, y no nos sirve para nada. Pues a lo mejor sería bueno tener sanciones más atemperadas, pero que de verdad tuvieran efecto disuasorio, porque estas lo que no son es reales. No se ha hecho ni un solo caso. Ni se va a hacer.
Si yo te tengo que condenar con sacarte en los periódicos, pagar unas multas elefantiásicas, la incapacitación de no sé cuántos administradores, pues no ocurre como ocurría en el Código de Franquismo militar con el delito había un delito, en fin, esto ya parece uno el abuelo Cebolleta contándolo, pero había un delito que era el Código Penal Militar del franquismo, que era el delito de caza con dinamita, porque era terrible porque esquilmaba digamos, las reservas piscícolas. ¿Qué ocurre? Que tenía una pena tan alta que los tribunales militares jamás apreciaban que se había producido, porque entendían que no había equilibrio y no se consiguió una sola condena. Aquí pasa un poco eso. Y lo van a llevar porque lo del pecicidio se acordarán, que es un truco de profesor viejo para que se acuerde uno de las cosas de cara al examen. Con la paulatina desaparición de las entidades y la sustitución por legislación, que no nos parezca mal, nos parece muy bien, creemos que ha llegado el momento a darle una vuelta a cómo se trata la desaparición de la última entidad y del último cajero en un sitio. Y hay que buscar fórmulas imaginativas y hay que buscar fórmulas de multimarca. Porque tampoco nos parece aceptable que se produzca un reparto tácito de zonas de influencia por parte de los bancos. No, tú, como yo soy de Zaragoza, pues esta zona de Aragón mía, tú, Caja Madrid, que estaba en Valencia, no sé dónde, por el banco tal, te la quedas tú. No, porque eso es lo que se produce una situación de oligopolio o de monopolio en la práctica. Y esto no es aceptable. Tienen que ir ustedes a un modelo de agencia, multimarca. ¿Vale? Por ir terminando ya, porque creo... No, ir terminando no, que tengo que terminar ya. De hecho, ¿no? Soy tan amables que están aquí aguantándome, pero conviene que me digan las cosas, claro, porque... Bueno, pues un minuto más y le dejo ya irse, que es bastante. Creemos que además habría que haber aprovechado... Esto no acaba de arrancar. Esto es como... En mi tierra, yo soy andaluz, se dice que tienen parada de mulo y arrancada de burro. Pues esto es lo que pasa con la Ley de Protección del Cliente Financiero, la autoridad administrativa independiente, cualquier cosa que sea eso, administrativa independiente, de protección del cliente financiero, que ha decaído porque acabó la legislatura, vuelta a reiniciar, vuelta a cambiar la legislatura y vamos por la tercera. Esto es como las sevillanas. No sé si llegaremos a las cuartas. Pero creemos que es una oportunidad que merece la pena aprovechar, y el Defensor del Pueblo, y creemos que ciertas cosas hay que afinarlas. Por ejemplo, no nos acaba de parecer bien que se reproduzca el modelo actual en que cuando lo que estamos es no ante vulneraciones de la legislación de ordenación bancaria, sino a meras malas praxis, no hay sanción. Es una especie de carta de te tiro un poquito de la oreja y tal. Esto no nos parece bien. ¿Que puede no haber una sanción una primera vez? De acuerdo. Pero la segunda y sucesivas veces donde tú eres consciente del mal, si hay daño tiene que haber sanción. Ese es el criterio del Defensor del Pueblo. No harán caso, ¿no? Ya saben que el Defensor del Pueblo tiene una magistratura de persuasión. Pero bueno, nosotros somos muy de persuadir, no nos quedamos solo en decirlo y ya está. Nos pasa igual con los temas de discriminación. De nada nos vale que la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación establezca como una de las facetas de la discriminación en los servicios financieros. Si no somos capaces luego de aplicar eso en la realidad, y eso no está contemplado adecuadamente en el proyecto de ley. Y hay que hacerlo, porque si no, muchos casos, los casos de perfilado, por ejemplo, geográfico, no van a tener efecto práctico y, por tanto, las entidades no van a tener incentivos negativos a cambiar. Porque aquí es esto, el palo y la zanahoria. Y evidentemente si una entidad que se debe, como es lógico, a su accionista, ve que esto no le interesa, no lo va a hacer si no se le obliga a ello, si no se le incentiva alegremente a hacerlo, vamos a decirlo así. No se trata de obligar. Y bueno, tendría más cosas, pero no quiero yo pasarme, porque entre otras cosas van a pensar muy mal del Defensor del Pueblo y no es el caso. Así que solamente me queda, invitarles, si les interesa estos temas, a profundizar en el informe, que tiene un tamaño aceptable y si uno lo lee un poquito antes de dormir, pues ayuda a conciliar el sueño muy bien. Pedirle ayuda para que, ese es un tema que hechas las recomendaciones, no se agotan en las recomendaciones, hay que seguir y me encantaría decir, y el Defensor del Pueblo esto lo hace divinamente y lo hace solo, no. El Defensor del Pueblo es un barquito contra transatlántico. Necesita aliados, necesita, decía antes,
que no se reconocía como una tal que le habíamos ayudado, bueno, no nos tienen que dar las gracias y para eso nos pagan nuestro sueldo. Solo faltaba que encima no sirviéramos para nada y no intentáramos ganarnos nuestro sueldo. Pero nosotros sí necesitamos de ustedes para que nos sigan haciendo llegar cosas y para que cojan este papel en lo que les sirva buenamente y lo lleven como la bandera, diciendo, oiga, que el Defensor del Pueblo ha dicho esto y que además nosotros decimos esto y esto otro. Porque si no, nos va a pasar como en tantos mercados, donde tenemos muy claros los intereses en conflicto y todos están muy bien representados, algunos magníficamente bien representados. Piensen en el mercado, por ejemplo, de la energía, excepto uno, los consumidores. Porque ese no tiene el nivel de representación que tienen el resto. Entonces, por convicción, por vestir el propio traje que nos da la Constitución y porque creemos que así hacemos una mejor sociedad, les pedimos que no echen trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena por su congreso.